Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Inge. Empezamos en 2 minutitos a ver si se conecta algún otro compañero. Sí, está bien, Inge, no me preocupe. Bueno, Carlos, no se conectaron más compañeros al parecer, así que vamos a comenzar nosotros. Perdón. Voy a proyectar mi pantalla. Ok. Me informa si ves, por favor. Sí, no se preocupe. Sí, Bueno, se mira. ok. Vamos a iniciar entonces. La clase pasada no se conectó nadie, entonces dejé los recursos, las grabaciones de 2 métodos para la evaluación de los números pseudoaleatorios, donde mencionábamos la prueba de medias y la prueba de varianza. En este caso vamos a seguir trabajando con los mismos números, con los mismos datos, pero vamos a ver la prueba de uniformidad con el método de chi cuadrada y la prueba de independencia con la prueba de corridas arriba y abajo. Vamos a empezar con la de chi cuadrada. De todas maneras, en plataforma yo les voy a dejar los recursos de cómo se resuelve en Excel, o bueno, con la ayuda de Excel, y aquí lo vamos a resolver a mano. Entonces vamos a iniciar. Tenemos entonces este conjunto de datos, que es con el que hemos venido trabajando en estas clases. Y también tenemos la prueba de chi cuadrada, como las demás pruebas, nos pide como en paso número 1 definir las hipótesis. Entonces, para definir mis hipótesis, en este caso, para esta prueba, yo tengo como hipótesis nula que el rango del conjunto de los datos se comporta entre 0 y 1. Y mi hipótesis alternativa, por otro lado, me dice que los datos, la distribución de los datos no es uniforme. Porque es la prueba de uniformidad. Vamos a ponerle aquí arriba. Ok, bueno. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos que definir 4 datos que son n, m, el ancho de clase,
y alfa. En este caso, alfa estamos trabajando con todas las pruebas como 0.05. N es la sumatoria de todos los datos, o sea, 10. M, la fórmula me dice que es raíz de n, que por lo tanto sería raíz de 10, raíz cuadrada de 10, y me da 3.16. Yo lo tengo que redondear a su próximo inmediato en número entero, que sería redondeado a 4. Y el ancho de clase me dice que es 10, permíteme. Permíteme tantito, a ver, permíteme tantito. Ahorita regreso. Discúlpenme, ya regresé. A ver, ¿en dónde nos quedamos? En el ancho de clase, ¿verdad? ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Todavía no. Todavía no, Inge. Ok, ahí creo que ya pueden ver mi pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, el ancho de clase para esta prueba nos dice entonces que tenemos la distribución de números entre 0 y 1. Vamos a tomar como 1 el límite mayor al que pueden llegar los datos, entonces dividimos 1 entre 4, lo que nos da 0.25. Entonces, el ancho de clase será 0.25 para cada uno de nuestros intervalos. Entonces vamos a hacer la tabla de límites. Entonces el segundo punto será construir tabla de intervalos. Ponemos nuestras clases
En este caso, el número de clases es 4. Entonces sería de 1, 2, 3 y 4. Mis intervalos, entonces, como inicia de 0, si nos damos cuenta aquí inicia la prueba desde 0 y tiene que terminar en 1. Entonces, lo que yo haría es rellenar aquí, tenemos un límite inferior y vamos a tener un límite superior para cada una de las clases. Entonces, para mi primer clase será entonces el límite inferior 0 y el límite superior 0.25 por el ancho de clase. El límite superior será el límite inferior de la siguiente clase, 0.25 a 0.50 y así sucesivamente, 0.50 a 0.75 y finalmente de 0.75 a 1, ¿correcto? Bueno, vamos a hacerle aquí la línea para dividir y aquí vamos a dividir nuestra tabla. Bien, ahora vamos a construir la siguiente columna, que es la frecuencia observada. A la que llamaremos OI. ¿De qué se trata la frecuencia observada? Vamos a contar en nuestros datos cuántos de ellos caen dentro del intervalo de cada clase. Por ejemplo, para la clase número 1, que me dice que es de 0 a 0.25, entonces yo tengo que contar cuántos datos están dentro de ese rango. Sería 1, 2 y 3 únicamente, ¿verdad? Entonces tenemos que son 3 datos. Para el segundo, de 0.25 a 0.50, vamos a tener que son 1 y ya. Los demás ya se pasan del rango. En el siguiente caso, de 0.50 a 0.75, tenemos 1, 2, 3 y 4. Y finalmente, los otros dos son para la última clase que tengo ahí en la tabla. Y lo ponemos aquí. 4 y 2. ¿Ok? Ahora, la siguiente columna que va a construir nuestra tabla es la frecuencia esperada, a la que llamaremos EI. En este caso, bueno, si yo hago la sumatoria aquí, me tiene que dar 10, lógicamente, porque es el total de los datos que yo tengo de esta tabla. Bueno, aquí la frecuencia esperada me dice que es N sobre M. La fórmula de esta prueba me dice que será N sobre M. En este caso, 10 entre 4 me da 2.5. Lo vamos a poner aquí a un lado. N sobre M es igual a 10 sobre 4, que es igual a 2.5. ¿A qué se refiere esto? Que siendo muy estadísticos, 2.5 datos tendrían que caer entre cada uno de los intervalos para hacer el total de 10 para cada una de las clases. Entonces, aquí es un valor uniforme para cada uno de las clases. 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5, que también me da 10, ¿verdad? Y ahora, para terminar de hacer esta prueba, la última columna que conforma a la tabla será la evaluación de la frecuencia esperada menos la frecuencia observada al cuadrado, y todo esto sobre la frecuencia, lo vamos a poner más arriba porque si no, no va a caber el dato. Todo eso sobre la frecuencia esperada, ¿sale? Menos la frecuencia observada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Ok,
Entonces, haciendo los datos, los cálculos así muy exagerados, sería entonces 2.5, ahí estamos, 2.5 menos 3, que es el primer dato, al cuadrado, y todo esto sobre 2.5, que me dará 2.277. Para el siguiente caso será lo mismo, 2.5 menos 1 al cuadrado, y todo esto sobre 2.5, y me da 0.9. Tercer caso, 2.5 menos 4 al cuadrado sobre 2.5, y nuevamente me da 0.9, y finalmente 2.5 menos 2 al cuadrado, y todo esto sobre 2.5, y esto me da un total de 0.1. Yo hago toda esta sumatoria de estos datos que ya obtuve, estos datos de aquí, los voy a sumar para obtener mi estadístico de prueba para este caso que estoy evaluando, estos 10 datos. Y la sumatoria me da 2.177, ¿ok? Este entonces será mi estadístico de prueba. Ahora, la teoría me dice que si el estadístico es menor al valor de las tablas, acepto la hipótesis nula. Entonces, en este caso ya tenemos que el estadístico, al que le llamaremos x cuadrada por ser la prueba chi cuadrada, es 2.177. Ahora, el valor de x cuadrado en tablas lo definimos de la siguiente forma. Sería x cuadrado de alfa con los grados de libertad m menos 1. En este caso, entonces, sería x cuadrado de 0.05, 3, ¿correcto? Aquí está, m menos 4, 3. Y si nos vamos a las tablas, entonces, tenemos aquí, vamos a las tablas de chi cuadrada, y si nos vamos al punto 0.5, que está aquí, la columna de punto 0.5, con 3 grados de libertad, me dice que es 7.81. Regresamos. Entonces, para este caso, tenemos que x de tablas será 7.81. Por lo tanto, como el estadístico 2.17 es menor que 7.81, se acepta la hipótesis nula, lo que significa que mis datos son uniformes dentro del rango de 0 a 1, ¿ok? Esto es la prueba de uniformidad. Ahora nos vamos a la prueba de independencia. Vamos a trabajar con los mismos datos. A ver, voy a copiar los datos anteriores. Vamos a copiar los datos anteriores. Inge, ¿Sí? hay una observación en el primer resultado de los cuadros. Lo estoy haciendo en calculadora, no sé si estoy bien, pero en la primera me da 0.1. Al lado de frecuencia escalonada. Ahí, la de 2.5 menos 3 al cuadrado entre 2.5. No sé si estoy bien, pero me da 0.1. Correcto. Tienes razón. Vamos a modificar. Okay. Gracias, gracias.
0.1. Vamos a ver que los demás estén bien. Menos 1 al cuadrado. Entre los demás sí, el siguiente sí. 2.5 menos 4 al cuadrado entre 2.5, el siguiente sí, y 2.5 menos 2, sí tiene que estar bien, el cuadrado entre 2.5. Sí, ok, entonces nuestro resultado será será 2. Ok, gracias por corregirme. De cualquier forma, entonces nuestro estadístico no cambia el resultado, porque de todas maneras sigue siendo menor el estadístico de prueba que el valor en tablas. ¿Ok? 2 será menor que 7.81 y se sigue aceptando la hipótesis nula. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos con la prueba de independencia. Para este caso usamos el método corridas arriba y abajo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a mover un poquito más estos datos porque me sirven para hacer mi tabla. Bueno, ahí estamos. En este caso, si empezamos definiendo las hipótesis, quedarían más o menos como lo que ya habíamos definido anteriormente. Pero en este caso, H0, vamos a mover un poquito más ahí estamos. Esto lo quitamos. Bien. Vale, ahora sí. Si definimos nuestras hipótesis, entonces tenemos que H0 nos dice que los números del conjunto RI, en este caso de R1 a R10, me puso todos como R1, R1, pero es de R1, R2, R3 hasta R10, son independientes. Y para la hipótesis alternativa, los números del conjunto RI no son independientes. Bueno, entonces iniciamos, vamos a construir igual una tabla como en el método anterior, utilizando los datos de R1 a R10, en donde vamos a poner la primera columna, la vamos a llamar S, que son las observaciones, donde nosotros vamos a definir, vamos a comparar el segundo valor con el primero, el tercero con el segundo, el cuarto con el tercero y así sucesivamente. ¿De qué forma? Vamos a evaluar si el segundo es mayor que el primero, se le pone a un lado un número 1. Si fuera menor, se le tendría que poner el número 0. Entonces, para este caso, como el segundo dato es mayor que el número de arriba, le vamos a poner un número 1. Siguiente caso, punto 73 mayor que punto 17, también le ponemos el número 1. Punto 99 mayor que punto 73, nuevamente el número 1. Punto 41 menor que punto 99, le corresponde el número 0. Punto 57 mayor que punto 41, número 1. Punto 80 menos, a comparación con punto 57, mayor, número 1. Punto 04 menor que punto 80, 0. Punto 57 mayor que punto 04, 1. Y finalmente, punto 52 mayor que punto 51, 1. ¿Correcto? No hubo dudas ahí, ¿verdad? No, Inge. Ok. Ahora, construimos la siguiente columna a la que se le llamará corridas. ¿A qué se refiere esto? Yo voy a identificar ahora, voy a evaluar la tabla, la columna de las observaciones. En este caso,
cuando yo vea que hay un cambio, por ejemplo, entre 1 y 1 no hubo ningún cambio. A esto le voy a poner 0. Entre 1 y 1 no hubo ningún cambio, le vuelvo a poner 0. Entre 0 y 1 ya hubo un cambio, entonces yo le pondré el número 1. Entre 0 y 1 nuevamente hubo un cambio, número 1. Entre 1 y 1 no hubo ningún cambio, 0. Entre 1 y 0, nuevamente yo le vuelvo a poner 1. Entre 0 y 1, 1 porque hubo un cambio, y entre 1 y 1, 0. ¿Correcto hasta ahí? Cada que nosotros vayamos observando, en este caso se puede hacer a mano porque son 10 números. En Excel, en la plataforma ya les dejé la manera en cómo se resuelve en Excel, por si llegaran a ser más de 100 números, por ejemplo, y que no lo pudiéramos ir evaluando uno por uno. ¿Dudas en cómo se obtuvieron las corridas? ¿Cómo se determinan las corridas aquí? No, Inge. ¿No? Ok. Ahora finalmente vamos a construir la tabla, en la tabla la columna CO. La columna CO básicamente es sumar cuántas corridas obtuve dentro de esta columna. Entonces, 0 más 0 más 1 más 1 más 0 más 1 más 1 más 0 me da 4, ¿correcto? Mi valor de CO será igual a 4. Entonces, en este caso, nuevamente, para evaluar, el estadístico de prueba nos dice que si el estadístico es menor que el valor de las tablas, se acepta la hipótesis nula. Entonces, ¿qué datos me pide nuevamente el ejercicio? Perdón, tenemos n nuevamente igual a 10 y alfa 0.05, que es con lo que ya hemos venido trabajando. Ahora, mi valor esperado se calcula de la siguiente forma. Es 2 por n menos 1 sobre 3. Si yo sustituyo mis datos, entonces será 2 por 10 menos 1 sobre 3. Y esto entonces me da 6.333 periódico, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Este es un dato que me pide. El siguiente dato es la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Me dice la teoría que la fórmula para varianza es 16 por n menos 29 sobre 90. Entonces, en este caso, si yo vuelvo a sustituir 16 por 10 menos 29 sobre 90, me da 1.456. ¿Correcto? Y ahora para el cálculo del estadístico, al que llamaremos Z, me dice que es el valor absoluto del dato CO, que ya calculamos, menos el valor esperado, al que se le va a conocer como, le vamos a poner aquí los símbolos como lo conocemos. Valor esperado será μ0 y varianza será lambda 0. Perdón, lambda al cuadrado 0. Listo. Entonces será el estadístico, continuando con eso, el valor de CO menos el valor esperado sobre la desviación estándar del problema. Ahí estamos. Entonces, en este caso, si recuerdan sus clases de estadística, la desviación estándar, pues únicamente se obtiene sacándole raíz a este dato, ¿verdad? 1.456. Esta es mi desviación estándar. Entonces, yo sustituyo mis datos, entonces en este caso sería valor absoluto de 4 menos 6.33 sobre raíz de 1.456. Entonces me daría valor absoluto
de menos 2.33 sobre 1.2064. Por lo tanto, mi estadístico sería igual a menos 1.9338, valor absoluto. Por lo tanto, sería 1.9338. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok, gracias. Ahora, el valor de Z en tabla me dice que yo voy a encontrar, yo voy a buscar el valor de Z para alfa entre 2, que en este caso sería Z de 0.05 sobre 2, que es Z igual a 0.025, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a mis tablas, yo tengo que buscar cuál es el valor de Z, en donde encuentro ese dato de 0.025. Me voy a mis tablas de Z y si se dan cuenta, en la parte donde está la desviación X 1.9, aquí encuentro el valor de 0.025. Entonces, yo tengo que sumar a este dato, le sumo el de la columna. Tengo que sumar fila más columna. Por lo tanto, mi valor de Z es 1.96, ¿correcto? Entonces, mi valor de Z en tabla, entonces será 1.96. ¿Qué me decía el criterio de no rechazo? Si el estadístico de la prueba es menor que Z de tabla, acepto la hipótesis nula. Entonces, para este caso, como 1.9338 es menor que 1.96, yo concluyo que se acepta la hipótesis nula, lo que significa que los números del rango del conjunto RI son independientes entre sí. ¿Hasta aquí hubo alguna duda, jóvenes? En mi parte, ninguna. Ok, bueno. Entonces, si no hubo dudas, les voy a subir, les dejo de proyectar pantalla. Ok. Entonces, si no hubo dudas, les subo la actividad correspondiente a estas dos pruebas y a las dos pruebas que íbamos a ver la semana pasada, de las que ya se encuentra el recurso en la plataforma, para que podamos ir avanzando. Y probablemente la otra semana les haga su evaluación, ¿sale? Porque ya no tenemos mucho tiempo. De mientras, por si la siguiente semana es la evaluación, donde vamos a meter todos estos temas que ya hemos visto de esta unidad, yo les informo en la plataforma, o si tenemos otra clase más para que se incluya dentro de la evaluación, yo se los aviso con tiempo, ¿sale? Ok, entonces la actividad, Inge, van a ser de la clase pasada y esta. Van a ir Sí, en una. sería Ok. son prueba de medias, prueba de varianza, prueba de uniformidad y prueba de independencia. Son 4 pruebas Ok. diferentes. Sí, sí, está bien. ¿Sale? Lo que les voy a hacer es, a un conjunto de datos le van a tener que hacer las 4 pruebas, que es como trabajamos en la clase. Y ya dependiendo de eso, ya pues checamos cómo nos fue. Ok, está perfecto. Bueno, Inge, pues buenas tardes. buenas tardes, Susi. La clase pasada yo no pude entrar porque no tenía internet, pero ¿sí va a subir la clase grabada en plataforma? No hubo como clase tal, Susi, porque no se conectó nadie. De hecho, creo que avisó su coordinador o el encargado de sede que tenían problemas de conexión, entonces no hubo clase. Pero ya le subí los recursos
De todas maneras, si puedo hoy en la noche les hago un formulario completo con las 4 pruebas que hemos visto hasta hoy. En la plataforma ya está el formulario para la prueba de medias y el recurso a manera de explicación de la prueba de medias y de la prueba de varianza. Y ya se complementa con la clase del día de hoy, que se las voy a subir más al rato también. Inge, las tablas de Z también nos las va a compartir. Ya están ahí en la ¿Ya plataforma está? también, me parece. Si no recuerdo mal, ya está en uno, creo que es el recurso 9, recurso 8, no recuerdo bien. Ok. Bueno, Está bien, entonces Inge. Sí. si ya no hay dudas, entonces, pues muchas gracias por conectarse, jóvenes. Y ya, pues quedamos pendientes para cuando la evaluación. Ok, está bien. Bueno, que tengan bonita tarde, jóvenes. Muchas gracias. Igualmente, Inge. Gracias, Hasta Inge, luego. igualmente. Cuídate Gracias. mucho. Hasta luego.